Siempre he sido una persona de costumbres. Mi turno de noche en Patterson Logistics empieza a las 10 de la noche en punto, y para las 2 de la madrugada, estoy inmerso en el ritmo que me ha sostenido durante 3 años. El almacén zumba con una eficiencia silenciosa, sistemas automatizados, camioneros lejanos tomando un café. Es un trabajo honrado que mantiene en movimiento la cadena de suministro de Estados Unidos mientras la mayoría de la gente duerme. Vanessa solía bromear diciendo que yo era en parte vampiro, que prosperaba en esas horas oscuras. Me llamaba su búho nocturno cuando me metía en la cama a las 7 de la mañana mientras ella se preparaba para ir a trabajar. Habíamos establecido nuestros ritmos a lo largo de 2 años de matrimonio, y se sentían sólidos, predecibles, seguros. Por eso, la llamada de las 2 de la madrugada me pareció natural al principio. Habíamos desarrollado esta rutina, una rápida llamada para saber del otro durante mi descanso. Normalmente, ella estaría somnolienta pero cálida, contándome su día o compartiendo algún pensamiento tonto. Me instalé en la sala de descanso con mi café y marqué su número. Hola, preciosa. ¿Cómo está mi insomne favorita? Su voz llegó entrecortada, sobresaltada. Adam. Oh, hola. Estaba en el baño. Algo en su tono me hizo detenerme. En 2 años de llamadas a las 2 de la madrugada, Vanessa nunca había sonado sin aliento por ir al baño. Había pánico ahí, una agitación que no encajaba con la mujer adormilada que yo conocía. ¿Está todo bien? ¿Suenas sin aliento?, le pregunté. Sí, no, estoy bien. Es que no podía dormir, así que estaba haciendo algunos estiramientos, cosas de yoga. Se rió, pero sonó forzado. ¿Qué tal el trabajo? Noche ajetreada. Me encontré estudiando la sala de descanso vacía. Mi mente catalogaba automáticamente las rarezas. Vanessa odiaba el yoga. Había probado clases cuando nos casamos. Se quejó sin parar y nunca más lo mencionó. ¿Por qué de repente estaría haciendo estiramientos a las 2 de la madrugada? Un jueves por la noche normal. Johnson está de vacaciones, así que estoy haciendo doble turno. Mantuve la voz tranquila, pero algo estaba cambiando dentro de mí. ¿Seguro que te encuentras bien? Estoy perfecta, cariño. De verdad, solo cansada. Otra risa, más controlada. Deberías centrarte en el trabajo. Intentaré dormir un poco. Vale. ¿Te quiero? Yo también te quiero, respondió. La línea se cortó y me quedé mirando el teléfono. 24 meses de matrimonio y nunca había oído a Vanessa sonar así. Sin aliento, sí, pero no por el yoga. Había algo más. ¿Culpabilidad? Como alguien a quien pillan haciendo algo que no debe. Intenté quitármelo de la cabeza, volviendo a mis rondas por el almacén, pero el sentimiento me siguió entre las altísimas estanterías. Un picor persistente que no podía rascar. Había aprendido a leer patrones en este negocio. ¿Qué proveedores enviaban tarde? ¿Qué facturas no coincidían con los manifiestos? Los detalles importaban. Pequeñas inconsistencias solían señalar problemas más grandes. A las 4 de la madrugada, estaba repasando la conversación, y otros detalles salieron a la superficie. Durante el último mes, Vanessa había estado diferente, más atenta en algunos aspectos, haciendo preguntas detalladas sobre mi horario, cuando estaría en casa, si podría coger turnos extra. Había empezado a tomar duchas más largas, a pasar más tiempo en su apariencia, y nuestra intimidad física había cambiado, menos espontánea, más programada, como marcar una casilla en lugar de conectar. Hace 3 semanas, había mencionado redecorar el salón, la semana pasada, el dormitorio, cortinas nuevas, se aclara la garganta quizás muebles. Cuando le pregunté por el gasto, lo había minimizado, diciendo que había estado ahorrando de su sueldo. Pero yo gestionaba nuestras finanzas. Sabía exactamente de cuánto dinero discrecional disponíamos. El sol estaba saliendo cuando terminé mi turno. Mi teléfono mostraba 3 mensajes de texto perdidos de Vanessa, todos enviados alrededor de las 3 de la madrugada. Siento si he parecido rara en la llamada. Es que estoy inquieta esta noche. Tengo muchas ganas de verte. Llevaba casado el tiempo suficiente para reconocer la sobrecomunicación como culpabilidad. Cuando abolló mi camioneta,
envió una docena de mensajes explicativos antes de que yo viera el daño. Cuando se olvidó de la factura de la luz, preparó una presentación completa. La respuesta natural de Vanessa al sentirse mal era inundarme de palabras. Sentado en el aparcamiento, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No iba a enfrentarme a ella. Todavía no. Las acusaciones sin pruebas solo le darían tiempo para inventar mejores mentiras. En lugar de eso, iba a verificar lo que esperaba que no fuera cierto. La casa parecía pacífica a la luz de la mañana. Nuestro pequeño jardín, perfectamente cuidado. Las contraventanas azules que Vanessa había insistido en pintar, todavía brillantes y acogedoras. Se suponía que esta era nuestra primera casa, donde empezaríamos nuestra familia. Llevábamos 6 meses intentando quedarnos embarazados, sincronizando todo cuidadosamente, hablando de convertir la habitación de invitados. Ahora me preguntaba si también había estado fingiendo sobre eso. La fase de investigación consumió mis horas libres durante la semana siguiente. Mientras Vanessa dormía, me sentaba en la habitación de invitados con mi portátil, sumergiéndome en la tecnología de vigilancia. Amazon se convirtió en mi maestro. Las reseñas de los clientes, en mi libro de texto. Aprendí sobre cámaras inalámbricas, almacenamiento en la nube, detección de movimiento, capacidades de transmisión en vivo. Cada descripción de producto se sentía como adquirir herramientas quirúrgicas que esperaba no tener que usar nunca. La psicología fue la parte más difícil. Me estaba preparando para documentar la destrucción de mi propia vida, para convertirme en el director de una película que desesperadamente no quería ver. Pero la investigación metódica me dio algo en lo que concentrarme además de la creciente certeza de que mi matrimonio ya estaba acabado. Me decidí por 4 cámaras inalámbricas, lo suficientemente pequeñas como para esconderlas, pero lo suficientemente potentes como para capturar vídeo nítido con poca luz. En el salón, detrás de un cuadro con una vista clara del sofá y la puerta principal. En el dormitorio, metida dentro del despertador en mi mesita de noche. Vanessa nunca tocaba ese lado. En el pasillo que conectaba el dormitorio con el resto de la casa. En la cocina, escondida entre botellas decorativas sobre el frigorífico, con vistas a la puerta trasera. Las cámaras subirían automáticamente al almacenamiento en la nube y podría ver las transmisiones en vivo desde mi teléfono. Si no pasaba nada, las quitaría e intentaría reconstruir la confianza. Si algo pasaba, tendría pruebas irrefutables. La instalación se llevó a cabo durante las horas de trabajo de Vanessa, mientras se suponía que yo estaba durmiendo. Cada colocación de cámara requería imaginar escenarios que no quería afrontar. Mi mujer trayendo a otro hombre a nuestra casa, a nuestro dormitorio, a la vida que habíamos construido juntos. La cámara del dormitorio fue la más difícil de colocar. Tuve que considerar ángulos, iluminación, que necesitaría documentar exactamente. Los aspectos técnicos me ayudaron a mantenerme distante, tratándolo como un complejo problema de trabajo en lugar del posible fin de mi matrimonio. Mientras tanto, el comportamiento de Vanessa seguía cambiando de maneras que mi nueva paranoia amplificaba. Había empezado a preguntar por mi horario de trabajo. No solo a qué hora estaría en casa, sino si podría quedarme hasta tarde, si Patterson tenía turnos de fin de semana, si había llegado a conocer mejor a mis compañeros. Su interés se sentía calculado en lugar de afectuoso. También había desarrollado una amistad repentina con nuestro vecino Marcus. Marcus vivía a 3 casas de distancia. Un contratista divorciado de unos 30 y tantos años que se había mudado al barrio hacía un año. Le había ayudado a mover muebles cuando llegó. Parecía decente, mantenía su jardín cuidado, saludaba cortésmente cuando nos cruzábamos. Pero durante el último mes, su presencia se había vuelto prominente en las conversaciones de Vanessa. Había mencionado casualmente, Marcus se ofreció a echar un vistazo a esa barandilla suelta en la terraza trasera. Un arreglo sencillo podría evitarnos llamar a un manitas. Luego fue, Marcus cree que deberíamos podar esos arbustos crecidos. Tiene todas las herramientas adecuadas. Y, Marcus mencionó que su descuento de contratista podría ayudar con esa renovación del baño. Marcus. 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 Siempre ofrecido como una ayuda para ahorrar dinero o mejorar nuestra casa. Siempre mencionado cuando yo estaba claramente cansado, demasiado distraído para hacer preguntas de seguimiento.
siempre presentado como soluciones prácticas en lugar de interacciones sociales. Empecé a notar su camioneta durante mi trayecto a casa. Una Chevrolet Silverado o azul oscuro, normalmente aparcada en la calle en lugar de en su entrada. A veces estaba allí a las 7 de la mañana cuando llegaba a casa, a veces no. Me decía a mí mismo que los contratistas tenían horarios irregulares. Pero la presencia de la camioneta empezó a parecer una cuenta atrás. Las cámaras se activaron un martes por la mañana, una semana después de aquella llamada telefónica sospechosa. Probé cada una desde la sala de descanso de Patterson, viendo habitaciones vacías a través de la pantalla de mi teléfono. La calidad de la imagen era excelente, la detección de movimiento sensible, pero no se activaba por nada. Todo funcionaba perfectamente, lo que de alguna manera me hizo sentir peor. Estaba listo para documentar lo que fuera que estuviera sucediendo, pero todavía esperaba estar equivocado. Ese mismo martes por la tarde, Vanessa envió un mensaje de texto inusualmente detallado sobre su día. Compras en el supermercado después del trabajo, luego a casa de su hermana para ayudar a clasificar ropa de bebé. Probablemente estaría en casa sobre las 8 de la tarde, dándole tiempo a hacer la cena antes de mi turno. El mensaje parecía una coartada entregada por adelantado. Respondí de manera casual, pero algo se había cristalizado. Vanessa nunca había ayudado voluntariamente a su hermana con tareas de bebé. Le resultaba abrumador y solía evitar esas conversaciones. Su hermana vivía a 20 minutos, y Vanessa siempre se quejaba del trayecto. ¿Por qué ofrecerse de repente para una actividad que normalmente detestaba? Durante los siguientes 10 días, revisé las transmisiones de las cámaras durante cada descanso en el trabajo. Casa vacía, casa vacía, casa vacía. Una parte de mí empezó a relajarse, preguntándose si la paranoia se había apoderado del sentido común. Quizás Vanessa realmente había estado haciendo yoga. Quizás su amistad con Marcus era genuinamente inocente. Quizás estaba destruyendo mi matrimonio con sospechas por nada. Nada. Pero otra parte, la que había aprendido a leer patrones en los manifiestos de envío, sabía que estaba esperando que los datos confirmaran lo que sospechaba. En logística, los problemas rara vez se anuncian dramáticamente. Aparecen como pequeñas discrepancias que se acumulan con el tiempo hasta que el patrón se vuelve innegable. Estaba bastante seguro de que mi matrimonio seguiría el mismo patrón. La notificación llegó a las 11:47 de la noche de un jueves por la noche, exactamente 2 semanas después de haber instalado las cámaras. Mi teléfono vibró con una alerta de movimiento de la cámara de la puerta trasera, y se me encogió el estómago. Había estado revisando las transmisiones obsesivamente, viendo habitaciones vacías, y empezando a convencerme de que la paranoia me había vencido. Ahora, mirando la alerta, me di cuenta de que había estado esperando estar equivocado. Abrí la aplicación de la cámara en la sala de descanso de Patterson, rodeado de los sonidos familiares del turno de noche. Carretillas elevadoras distantes, cintas transportadoras automatizadas, la máquina de café que nunca funcionaba bien. La cámara de la puerta trasera mostraba a Marcus entrando en mi casa con lo que parecía una llave de repuesto. Se movió con una familiaridad despreocupada, no como si estuviera forzando la entrada, sino como alguien que pertenecía allí. Colgó su chaqueta en el perchero junto a la puerta, el mismo perchero donde yo colgaba la mía cada mañana. La cámara del pasillo lo captó caminando hacia el salón. Cambié de transmisión para verlo instalarse en nuestro sofá. No estaba nervioso ni furtivo. Cogió el mando a distancia, empezó a navegar por Netflix como si viviera allí. La marca de tiempo mostraba las 11:51 de la noche. Todavía me quedaban más de 7 horas de turno. Mis manos estaban firmes mientras abría WhatsApp y creaba un nuevo grupo. Lo había estado planeando durante semanas, desde que instalé las cámaras. Si iba a exponer la traición de Vanessa, tenía que ser exhaustivo, innegable y permanente. Una confrontación podría ser negada después. Las pruebas privadas podrían ser desestimadas, pero una audiencia en vivo haría que todo fuera real y duradero. Empecé a añadir contactos. Los padres de Vanessa, sus 2 hermanas, su hermano, su tía Linda, que adoraba los cotilleos familiares, su tío Bob, que la había llevado al altar, sus primos de ambos lados, todos los que importaban en su mundo, todos cuya opinión le importaba. Todos los que la juzgarían por lo que estaba a punto de hacer. Titulé el grupo,
noche de cine familiar, y puse en la descripción, emisión especial en directo esta noche. No querrás perdértelo. La cámara del dormitorio se activó a las 12:03 de la noche. Vanessa apareció vistiendo una bata de seda que nunca había visto. Negra, de aspecto caro, claramente comprada para esta ocasión. No se sorprendió al ver a Marcus. No se sobresaltó ni actuó culpable. Caminó directamente hacia él, se acomodó en sus brazos y lo besó con una pasión que no le había visto en meses. Susurró, te he echado de menos. Odio esperar todo el día para esto. Marcus respondió, con las manos ya trabajando en el cinturón de su bata. La espera merece la pena. Tu marido trabaja esta noche hasta las 7 de la mañana. Tenemos todo el tiempo que necesitamos. La naturalidad me golpeó más fuerte que la traición física. Esto no era una debilidad o un error reciente. Estaban cómodos, familiarizados con la rutina, discutiendo mi horario de trabajo como un detalle logístico en su aventura continua. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cuántas noches había estado yo cargando camiones mientras otro hombre estaba en mi cama con mi mujer? Inicié la transmisión en vivo a las 12:07 de la noche, justo cuando Vanessa llevaba a Marcus a nuestro dormitorio. El grupo de WhatsApp ya tenía 12 miembros en línea. Noctámbulos revisando sus teléfonos antes de dormir. El momento perfecto. La transmisión se activó con Vanessa y Marcus en cámara y el chat del grupo explotó inmediatamente. ¿Qué es esto? ¿Es esa Vanessa? ¿Quién es ese hombre? Dios mío, ¿esto es en directo? Vanessa, ¿qué estás haciendo? Más miembros de la familia se unieron a medida que las notificaciones sonaban en sus teléfonos. La tía Linda escribía furiosamente. El tío Bob envió emojis de caras sorprendidas. La madre de Vanessa envió mensajes cada vez más frenéticos. Contesta el teléfono ahora mismo. ¿Y qué está pasando? Y voy a llamar a tu padre. Observé a través de mi teléfono cómo mi esposa tenía relaciones sexuales con otro hombre mientras toda su familia extendida lo veía en tiempo real. Los comentarios seguían llegando. Asco, conmoción, indignación, incredulidad. Su prima más joven preguntó si era una broma macabra. Su hermana exigió saber dónde estaba yo, si sabía lo que estaba pasando. 26 personas estaban viendo a las 12:30 de la noche. La cámara del dormitorio lo capturó todo con claro detalle. No solo la traición física, sino una intimidad emocional que dolía más que el sexo. La forma en que Vanessa tocaba la cara de Marcus, se reía de algo que él susurraba, se movía con él como si lo hubieran hecho muchas veces antes. Esto no era solo una infidelidad. Era una relación. Marcus debió de oír el teléfono de Vanessa vibrar con las notificaciones de WhatsApp porque le pidió que lo pusiera en silencio. Ella se estiró hacia su mesita de noche, vio la avalancha de mensajes, y vi cómo su cara cambiaba al darse cuenta de lo que estaba pasando. Se incorporó bruscamente, leyendo el chat del grupo, su piel palideciendo, incluso con la tenue luz del dormitorio. Dios mío, Marcus, nos están viendo. ¿De qué estás hablando? Mi familia, pueden vernos. Hay una cámara en alguna parte. Ahora miraba frenéticamente a su alrededor, el pánico haciendo temblar su voz. Alguien está transmitiendo esto en vivo. Mis padres, mi madre está viendo esto. Pasaron 10 minutos buscando frenéticamente, Vanessa llorando histéricamente mientras Marcus revisaba cada rincón. El chat del grupo había crecido a 31 espectadores, miembros de la familia compartiendo el enlace de la transmisión, todos tratando de procesar lo que estaban presenciando. El padre de Vanessa se había unido y había enviado un único mensaje. Haz tus maletas. No vuelvas a casa. No sentí nada al ver su pánico. Ni satisfacción, ni arrepentimiento, ni ira. Solo una fría consumación. Como terminar un inventario complejo y encontrar que todos los números cuadran perfectamente. Todo encajaba ahora. Todas las pequeñas inconsistencias, el cambio de comportamiento, las conversaciones sospechosas. Todo tenía sentido en el contexto de una aventura de meses llevada a cabo en mi dormitorio mientras yo trabajaba de noche para mantener nuestro futuro. A las 12:45 de la noche, Marcus encontró la cámara en mi despertador.
Sostuvo el pequeño dispositivo frente a su cara, sus expresiones cambiando del pánico a la rabia al darse cuenta de que alguien había estado planeando esta exposición. Alguien había instalado vigilancia y había esperado exactamente este momento para destruirlos a ambos. Yo ya estaba saliendo del trabajo, diciéndole a mi supervisor que tenía una emergencia familiar. La transmisión en vivo se mantuvo activa mientras conducía a casa por calles vacías, 34 personas viendo a Vanessa tener un colapso total mientras Marcus intentaba averiguar su próximo movimiento. Aparqué en mi entrada a la 1:23 de la madrugada. 37 personas estaban viendo mientras entraba por la puerta principal. La camioneta de Marcus ya no estaba en nuestra calle para cuando crucé la casa, apagando las cámaras y terminando la transmisión en vivo. 39 personas habían visto la destrucción completa de mi matrimonio, y el grupo de WhatsApp todavía explotaba con mensajes cuando finalmente los silencié. El daño estaba hecho, era completo y permanente. En la era digital, la vergüenza se vuelve eterna. Vanessa estaba sentada en nuestra cama cuando volví al dormitorio, todavía completamente vestida, su teléfono boca abajo en la mesita de noche como si no pudiera soportar ver más mensajes. Su llanto se había detenido, reemplazado por el shock de ojos vacíos de alguien que procesa una pérdida catastrófica. Me miró cuando entré y la vi calcular si le quedaba alguna jugada. Adam, por favor. ¿Podemos hablar de esto en privado? Saqué mi teléfono y le mostré las estadísticas de la transmisión. ¿Privacidad? 39 familiares acaban de verte con otro hombre. Tu prima Jessica lo grabó y lo publicó en Facebook antes de que pudiera terminar la transmisión. Tu privacidad terminó en el momento en que lo trajiste a nuestro dormitorio. Se encogió como si la hubiera abofeteado. Nunca quise que esto pasara. Nunca quisiste que te pillaran. Hay una diferencia. Me senté en la silla frente a nuestra cama. La misma silla donde había doblado la ropa mientras ella hablaba de su día. Donde la había visto prepararse para el trabajo. Donde había planeado sentarme mientras alimentaba a nuestro futuro bebé. ¿Cuánto tiempo, Vanessa? ¿Importa ahora? A mí me importa. Permaneció en silencio durante un largo momento, mirándose las manos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. 6 meses. Empezó cuando estabas haciendo esos turnos extra en primavera. 6 meses. Un cuarto de nuestro matrimonio. Mientras yo había estado haciendo horas extra para aumentar nuestros ahorros para las mejoras de la casa que ella seguía pidiendo, ella había estado usando esas mismas horas para traicionar todo lo que habíamos construido juntos. Las mejoras de la casa que requerían la experiencia de contratista de Marcus. El dinero que decía estar ahorrando. El dinero para los muebles del dormitorio. El fondo para la renovación del baño. ¿A dónde fue realmente? A hoteles, en su mayoría. Algunas cenas. Compré algunas cosas, gesticuló vagamente hacia sí misma, probablemente refiriéndose a lencería cara que nunca había visto. Iba a devolverlo. ¿Con qué dinero? Planeabas dejarme por él, ¿verdad? Su silencio fue confirmación suficiente. Mi teléfono vibró con una llamada de su madre, luego de su hermana, luego de su padre. No solo estaba perdiendo a su marido. Toda su familia la estaba repudiando en tiempo real. Las llamadas seguían llegando, y la vi darse cuenta de que su red de seguridad estaba desapareciendo tan rápido como su matrimonio. Marcus está divorciado, dijo de repente. Su divorcio se finalizó hace unos meses. Lo sé. Lo investigué después de empezar a sospechar. Había hecho más que investigarlo. Había encontrado las redes sociales de su exmujer, había visto sus publicaciones sobre volver a salir después de la infidelidad de su marido. Publicó sobre su patrón de infidelidad hace 2 años. Fotos de mensajes de texto, recibos de hotel, todo. No era su primera, y probablemente no ibas a ser su última. El rostro de Vanessa se descompuso al darse cuenta de que había destruido su matrimonio por un hombre que ya había demostrado que no podía ser fiel a nadie. El patrón probablemente le era familiar a Marcus, encontrar una esposa infeliz, ofrecer ayuda práctica y atención emocional, escalar a una aventura, y luego desaparecer cuando la situación se complicaba. Había huido de nuestra casa en el momento en que se dio cuenta de que lo estaban observando, abandonándola para enfrentar las consecuencias sola. Estaba confundida. Nuestro matrimonio se sentía rutinario,
y él me hacía sentir. No lo hagas. Me levanté, de repente agotado por la previsibilidad de todo. No me des el discurso sobre sentirte poco apreciada o incomprendida. Tomaste una decisión cada día durante 6 meses. Me miraste a los ojos cada mañana y mentiste sobre dónde habías estado y qué habías hecho. Planeaste esta traición mientras me preguntabas sobre tener hijos juntos. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi propia madre, probablemente alertada por la red familiar extendida que conectaba nuestros círculos sociales. Rechacé la llamada, pero la interrupción me recordó que este escándalo se estaba extendiendo más allá de la familia inmediata de Vanessa. Nuestra iglesia, nuestros vecinos, mis compañeros de trabajo que la conocían. Todos lo sabrían en cuestión de días. Tienes que hacer tus maletas. Esta noche, respondí. ¿A dónde se supone que voy? Mis padres ni siquiera contestan sus teléfonos. Mi hermana me envió un mensaje diciendo que no quiere volver a verme nunca más. Eso ya no es mi problema, repliqué. Me miró como si me viera claramente por primera vez en meses. El marido complaciente que había hecho turnos extra para financiar sus mentiras se había ido. El hombre que había confiado plenamente en ella se había ido. Lo que quedaba era alguien que había planeado metódicamente su destrucción y la había ejecutado con una eficiencia devastadora. Lo grabaste todo. Planeaste todo esto. No era una pregunta. Necesitaba saber la verdad. Y necesitaba que todos los demás también la supieran. No tuvo respuesta para eso. Empezó a hacer las maletas mecánicamente, sacando ropa de nuestra cómoda compartida mientras yo observaba desde la puerta. Sus movimientos eran automáticos, como si caminara sonámbula por el final de su antigua vida. Cada pocos minutos, su teléfono vibraba con otro mensaje, y ella se estremecía como si la golpearan físicamente. A las 3 de la madrugada, tenía 2 maletas hechas y estaba de pie en nuestro salón, mirando a su alrededor como si estuviera memorizando los detalles. La casa ya se sentía diferente. Menos como nuestro espacio compartido, más como mi santuario siendo reclamado. Tendré que volver por más de mis cosas. Llama primero. Y trae un testigo, respondí. Asintió, entendiendo que ya estábamos en transición de marido y mujer a partes hostiles en un proceso de divorcio. Los aspectos legales serían sencillos. El adulterio seguía siendo motivo de divorcio por culpa en nuestro estado, y yo tenía pruebas en vídeo que no podían ser rebatidas. La vi desde la ventana mientras cargaba su coche y se marchaba a las 3:47 de la madrugada. La calle estaba tranquila, pero noté luces encendidas en algunas casas vecinas. La noticia ya se estaba extendiendo por nuestra pequeña comunidad. Mi teléfono tenía 43 llamadas perdidas y más de 200 mensajes de texto. Lo apagué y me senté en mi salón vacío, rodeado por el silencio que llega después de una tormenta. Todo había salido exactamente según el plan. Por primera vez en meses, me sentí completamente en paz. 6 meses después, vivía en una casa que realmente poseía, conducía una camioneta que estaba totalmente pagada y dormía mejor que en años. El divorcio se había finalizado en un tiempo récord. El abogado de Vanessa no pudo discutir con las pruebas de vídeo, y ella no estaba en posición de exigir nada más allá de sus pertenencias personales. Me quedé con la casa, la cuenta de ahorros y mi dignidad. Ella se quedó con su vergüenza y una reputación que la seguiría donde quiera que fuera. El ascenso en Patterson Logistics llegó 3 meses después del divorcio. La dirección había notado mi mayor concentración durante la crisis. Canalicé toda la energía emocional en el trabajo, cogiendo turnos extra y optimizando los procesos de inventario. El aumento significaba que podía permitirme los pagos de la hipoteca solo, y el puesto de supervisor significaba turnos de día. No más horas nocturnas, no más preguntarme qué pasaba en mi casa vacía. Había empezado a salir de nuevo, con cuidado y selectivamente. Sara trabajaba en contabilidad en otra empresa de logística, se había divorciado y entendía el valor de tomarse las cosas con calma. Apreciaba mi comunicación directa y mi falta de voluntad para tolerar la deshonestidad en cualquier forma. Nuestra relación se basaba en la transparencia en lugar del romance, lo que se sentía más saludable. Las consecuencias de aquella noche habían superado incluso mis expectativas estratégicas. Vanessa se había convertido en una leyenda local, no del tipo que nadie quiere ser.
La reacción de su familia había sido rápida y permanente. Sus padres se habían mudado a Arizona en 2 meses, incapaces de soportar los cotilleos en su comunidad eclesiástica. Sus hermanas mantenían un contacto mínimo. Su hermano la había eliminado de todas las redes sociales y se negaba a incluirla en los eventos familiares. Las consecuencias profesionales habían sido igualmente graves. La noticia había llegado a su consultorio dental a través de redes sociales superpuestas. Y aunque no podían despedirla por conducta personal, el ambiente se había vuelto lo suficientemente tóxico como para que dimitiera. Se había mudado a una ciudad a 3 horas de distancia, trabajando como recepcionista en una pequeña consulta médica y viviendo en un estudio. Marcus nunca había regresado a nuestro barrio. Su negocio de construcción se había hundido después de que otras esposas se presentaran con historias similares. Aparentemente, mis pruebas de vídeo habían impulsado a su exmujer a compartir sus propias experiencias, creando un patrón que destruyó su reputación profesional. Se había mudado fuera del estado, dejando un rastro de matrimonios arruinados. La complejidad moral de mi venganza nunca me molestó. No había destruido a una persona inocente. Simplemente había revelado quién era Vanessa en realidad. La transmisión en vivo no fue un castigo cruel, sino una justicia estratégica, asegurando que su traición tuviera las consecuencias apropiadas en nuestra comunidad. Había aprendido lecciones valiosas sobre la confianza y la verificación que me sirvieron bien en mi nueva relación. Sara y yo compartíamos contraseñas, horarios y cuentas de redes sociales sin que nos lo pidieran. Ambos habíamos sido traicionados por personas en las que habíamos confiado completamente. Y entendíamos que la verdadera intimidad requería transparencia, no privacidad. Un año después del divorcio, recibí una solicitud de amistad que me hizo sonreír. Venía de la exmujer de Marcus junto con un mensaje agradeciéndome las pruebas que le habían asegurado un acuerdo favorable de custodia y pensión alimenticia. Mi vídeo se había convertido en parte del expediente legal en su proceso de divorcio, demostrando un patrón de adulterio que le había costado a Marcus significativamente en el tribunal. La historia había cobrado vida propia en nuestra comunidad. Las parejas jóvenes casadas la usaban como una advertencia sobre la importancia de la honestidad. Los padres la compartían como una advertencia sobre las consecuencias permanentes de la exposición digital. Los grupos de la iglesia la discutían como un ejemplo de cómo el pecado privado se convierte en juicio público cuando la tecnología se cruza con la traición. Vanessa me había enviado un único mensaje 6 meses después del divorcio. Una breve disculpa que se sentía más como cerrar una transacción comercial que como abordar la destrucción de un matrimonio. Lo leí una vez y lo borré sin responder. Había perdido el derecho al cierre cuando eligió a Marcus por encima de nuestro futuro juntos. De pie en mi casa un domingo por la tarde, viendo a Sara ayudarme a instalar nuevas estanterías en lo que finalmente se convertiría en nuestra oficina compartida, reflexioné sobre cuán completamente se había transformado mi vida. La venganza no solo había destruido a mis traidores. Me había liberado de una relación falsa y me había enseñado a valorar la conexión auténtica por encima de la rutina cómoda. No me atormentaba lo que había hecho. Me sentía empoderado por ello. La transmisión en vivo había sido precisa, proporcional y devastadoramente efectiva. Vanessa y Marcus habían aprendido que la traición moderna conlleva consecuencias modernas, que la privacidad es una ilusión cuando se viola la confianza, y que algunas personas son capaces de una paciencia estratégica que supera su capacidad de perdón. La justicia, había aprendido, no siempre requiere perdón. A veces solo requiere asegurarse de que las acciones tengan las consecuencias adecuadas. Había convertido mi peor día en mi mayor victoria. Y nunca había estado más satisfecho con una decisión estratégica en mi vida. Y ese es el final de la historia de hoy. Si te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba a este vídeo y deja un comentario abajo. Tu apoyo ayuda al algoritmo a difundir más mi contenido. Si eres nuevo en el canal, no olvides pulsar el botón de suscribir. Realmente me ayuda a seguir creando más historias para ti. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.